En este tutorial vamos a estudiar la relación entre el movimiento armónico simple, abreviado como MAS, y el movimiento circular uniforme, abreviado como MCU. Recordemos que el movimiento circular uniforme se da cuando una partícula se mueve en una trayectoria cuya distancia respecto de un punto de referencia, en este caso el punto O, es constante. Recordemos que esa distancia corresponde al radio del círculo. Entonces tenemos una partícula que se encuentra en este punto P y que se mueve en un círculo que vamos a decir que presenta un radio R igual a, es decir, un radio R igual a un valor A con velocidad angular constante omega, es decir, que va a presentar este giro antihorario con una velocidad angular constante. Ese círculo entonces va a ser nuestro referente para poder encontrar la relación entre el movimiento armónico simple y el movimiento circular uniforme. Tenemos entonces que a medida que esta partícula en el punto P gira, su vector de posición gira alrededor del origen O. Observemos entonces que una partícula localizada en este punto, la línea OP, es decir, que va desde O hasta P, que notamos de este modo como una línea, forma un ángulo con la horizontal, es decir, con el eje X, que vamos a denotar como Φ en un tiempo t igual a 0. Es decir, en t igual a 0 vamos a decir que el ángulo inicial que forma esta línea OP va a ser igual a Φ. Vamos a ver qué pasa entonces cuando la partícula que se encuentra inicialmente en P se mueve cierto punto, es decir, tomamos un punto posterior, pero antes señalemos que se va a mover con una velocidad angular constante. Entonces vamos a determinar qué ángulo forma posteriormente. Vamos a decir que esa partícula en P se desplaza o se mueve hasta esta posición, que vamos a denotar como P'. Vamos a escribir mejor este punto P' con un color diferente para diferenciarlo del punto inicial. Entonces tenemos que en este punto P' la partícula se ha movido cierta distancia angular, que vamos a denotar como omega por t, y la distancia respecto al origen sigue siendo la misma, es decir, en este caso la línea OP', es decir, que va del punto O al punto P', es igual a la línea en magnitud OP, igual entonces al radio que habíamos dicho que va a valer A. Por tanto, OP' y OP son iguales al radio A. Denotemos por acá el radio como igual a A. Entonces, cuando se ha movido esta distancia en un tiempo t, ¿qué tenemos entonces? Que en un tiempo t posterior, vamos a denotarlo como t', el ángulo que se forma es igual entonces al ángulo inicial Φ. Vamos a decir que es entonces θ igual a Φ más el ángulo que se forma entre OP y OP'. Ese ángulo lo podemos simplemente medir o decir que es igual a omega por t. Entonces decimos que omega por t va a ser el ángulo posterior formado luego de un tiempo t. Observemos esto que quiere decir, que si la partícula se sigue moviendo con velocidad angular constante y describe esta trayectoria circular en sentido antihorario, en un punto posterior, ¿qué puede pasar? Por ejemplo, digamos, si se desplaza un punto P' a este lado, tenemos que la distancia de O a OP' va a ser igual también al radio y vamos a tener un ángulo formado igual a Φ, en este caso más omega t. Es decir, que si esta partícula se sigue moviendo con velocidad angular constante, va a seguir formando un ángulo que va a ser igual al ángulo inicial Φ más el ángulo que forme de acuerdo con el tiempo transcurrido, que multiplicamos por la velocidad angular, la cual es constante, porque recordemos que la posición angular, más bien la velocidad angular, es igual a la posición angular sobre el tiempo. Por tanto, un ángulo determinado se puede determinar conociendo el tiempo y la velocidad angular. Es por ello que empleamos esta expresión. Analicemos por ahora el ángulo que se forma al desplazar la partícula hasta el punto P'. Observemos que se forma θ igual a Φ más omega t, el ángulo inicial más el ángulo posterior. Observemos ahora algo muy importante. ¿Qué pasa si proyectamos esos puntos P y P' respecto del eje horizontal X? Por ejemplo, proyectemos el punto P y observemos que en el eje X vamos a tener un punto Q correspondiente a la proyección del punto P sobre el eje X. Asimismo, podemos proyectar el punto P' sobre el eje X, con lo que obtenemos entonces un punto Q' que representa la proyección del punto P' sobre el eje X. Observemos que se forman triángulos rectángulos. Vamos a
dibujarlos por separado para una mejor comprensión. Observemos pues los triángulos formados al representar las proyecciones de los puntos de la partícula sobre el círculo sobre el eje X. Tenemos entonces un triángulo formado por los puntos O, Q y P. Observemos que es un triángulo rectángulo ya que se tiene un ángulo de 90 grados en su interior. El ángulo interior es entonces el ángulo φ, en tanto que para el triángulo O, Q', P', que también es un triángulo rectángulo, el ángulo que estamos considerando va a ser entonces igual a ¿qué? Al ángulo inicial φ más el ángulo descrito en un tiempo t, omega por t. Vamos a indicar este ángulo en la parte superior para una mejor descripción. Ahora bien, ¿cómo determinaríamos entonces el valor de la coordenada en x de estos ángulos, de este movimiento? Hasta el momento estamos describiendo entonces un movimiento circular, pero aquí es donde vamos a entender la relación entre el movimiento circular uniforme y el movimiento armónico simple, considerando entonces la coordenada en x de estos movimientos circulares. Observemos entonces que para el caso del primer triángulo, si denotamos como x sub 0 la posición inicial en x, y sabemos que el valor de ambas hipotenusas es igual al radio, que es igual a la amplitud, es algo que debemos denotar, ya que la partícula se está desplazando circularmente, y denotamos entonces como x la posición de la partícula en un tiempo posterior, es decir, cuando llega al punto P'. ¿Cómo podemos describir entonces esas coordenadas en x? Para el caso de x sub 0 que tenemos, podemos emplear la función coseno, y decimos entonces que coseno de φ es igual entonces al cateto adyacente, que es x sub 0 sobre la hipotenusa, que corresponde al radio, igual al valor de a. Y si despejamos entonces tenemos que x sub 0 va a ser igual a a por el coseno de φ. Eso sería entonces inicialmente para un tiempo t igual a 0, pero para un tiempo posterior observemos entonces que deducimos una expresión similar, diciendo que el coseno de omega t más φ para el caso del triángulo indicado en rojo es igual entonces a ¿qué? La posición en un tiempo posterior x sobre el valor del radio igual a el valor de a. Como pueden observar, hemos hecho algunas variaciones en el tablero para una mejor comprensión. Retomemos entonces. Tenemos que podemos determinar el ángulo inicial φ para unas condiciones iniciales, es decir, conociendo la posición inicial. Decimos que el coseno de φ es entonces igual al cateto adyacente x sub 0, es decir, la proyección horizontal de la partícula que se encuentra en el punto P sobre el valor del radio, que es igual a a, y por tanto x sub 0 sería igual a a por coseno de φ en un tiempo t igual a 0. Pero cuando la partícula se ha desplazado hasta un punto P', forma un ángulo omega t más φ, es decir, el ángulo inicial φ más el ángulo posterior formado luego de un tiempo t, que se puede determinar entonces como omega t por φ, que se puede determinar como omega por t. Por tanto, el coseno de omega t más φ en este triángulo OP', Q', es igual a la posición x luego de un tiempo posterior t sobre el valor del radio o la hipotenusa en este triángulo rectángulo. Por tanto, tenemos que x, la posición en x o la coordenada en x de este movimiento, va a ser entonces igual al valor de a, que es el radio, por el coseno de omega t más φ. Y esta última expresión que hemos obtenido es lo que nos demuestra entonces que la partícula que se mueve en círculos, que se encuentra en los puntos P, P' o posteriores, y cuya proyección horizontal son los puntos Q, Q', nos indica entonces que describe un movimiento armónico simple, ya que esta es la solución a una ecuación diferencial cuando una partícula describe un movimiento armónico simple. En otras palabras, decimos que la proyección de la partícula en el punto Q describe un movimiento armónico simple. Observemos entonces que si esta partícula empieza a moverse de acuerdo con la dirección de la frecuencia angular omega, va a estar proyectando continuamente sobre el eje X un punto, tal y como lo hicimos anteriormente con el punto P'. Recordemos que para el punto P', que habíamos ilustrado anteriormente, teníamos un ángulo formado igual a omega por t, que podemos indicar por t', es decir, en un tiempo t', igual a t, el ángulo que se forma, θ, va a ser igual al ángulo inicial φ más
omega por t, y ese punto P doble prima va a formar, más bien genera una proyección sobre el eje horizontal X, que vamos a denotar como el punto Q doble prima, y a medida entonces que la partícula recorre este círculo va a estar generando una proyección sobre el eje X, y esa proyección, en tanto la velocidad angular sea constante, genera entonces un movimiento armónico simple. Concluimos entonces que el movimiento armónico simple a lo largo de una línea recta, como lo es en este caso el eje X, puede representarse mediante la proyección de un movimiento circular uniforme a lo largo de un diámetro de un círculo de referencia. Vamos a analizar ahora otras variables muy importantes, como son la velocidad tangencial y la aceleración. Consideremos ahora la partícula solamente en el punto P', cuya proyección sobre el eje X es Q', y se encuentra a una distancia respecto del origen igual al radio r, y r viene a ser igual al valor de a. ¿Qué pasa entonces con la velocidad? Vamos a escribir entonces lo que es el término velocidad tangencial. La velocidad entonces va a ser tangente a la trayectoria de la partícula circular. Vamos a escribir acá esa velocidad, y esa velocidad v es igual o se relaciona con la velocidad angular o frecuencia angular omega mediante la siguiente expresión, como velocidad lineal igual a la velocidad angular por la amplitud, en este caso el radio del círculo. Debemos también tener presentes que se puede descomponer entonces esta velocidad en sus componentes horizontal y vertical, tanto para el punto P como para el punto tanto para el punto P' como para el punto Q'. La velocidad horizontal va entonces, en este caso, en este instante de tiempo, en dirección del eje X negativo, es decir, v sub x, lo mismo, y viene a ser la misma componente horizontal para la proyección sobre el eje X, v sub x. Esa es entonces la velocidad lineal y su relación con la velocidad angular. Recordemos que la velocidad angular sí va en la dirección del movimiento. Y para determinar entonces esa velocidad, recordemos que esta es igual a la segunda derivada, a la derivada de la posición con respecto al tiempo. Por tanto, solo tenemos que derivar la expresión obtenida para la coordenada en X de la proyección del punto P sobre el eje horizontal. Es decir, simplemente decimos que la velocidad es igual a la derivada con respecto al tiempo de a por el coseno de omega t más phi. Esto nos da entonces una velocidad v igual a menos omega por a seno de omega t más phi, que es la velocidad de un objeto que se mueve con movimiento armónico simple. Vamos a analizar ahora lo que es la aceleración lineal. ¿Qué es lo que pasa aquí con la aceleración lineal? Tenemos entonces lo siguiente, que en el caso de la aceleración, en cuanto a la aceleración, tenemos que la aceleración en el punto P sobre el círculo se dirige radialmente hacia el centro del círculo, es decir, hacia el origen. Recordemos que la aceleración es un vector. De igual forma que en el caso de la velocidad, para este punto específico, podemos describir la componente horizontal de la aceleración en el punto P' a sub x, y esta viene a ser la misma que la aceleración horizontal en el punto Q' a sub x, y en este punto se dirigen hacia la izquierda, como sería el caso en que consideremos el punto OP', que consideramos con anterioridad. Decimos entonces que si la partícula se encuentra en el punto P', y su proyección sobre el eje horizontal es Q', la velocidad, ¿cómo sería? La velocidad lineal sería en ese sentido. Recordemos que siempre va tangente a la trayectoria. La componente de la velocidad en X, en este caso, también estaría dirigido hacia la izquierda, v sub x, y también sería igual a la componente horizontal para el punto P'. Asimismo, la aceleración en este punto también viene a ser radial, es decir, hacia el origen, y las componentes de la misma forma irían hacia la izquierda. Pero ¿qué pasa con un punto, digamos, que se mueva o que se encuentre, digamos, en una posición que denotemos como P'? En ese punto P', cuando la partícula entonces ya se mueve de izquierda a derecha, tenemos que la velocidad ya no va hacia la izquierda, sino que es tangente a la trayectoria y va en esta dirección. La componente horizontal de la velocidad iría en ese sentido, en el punto P', lo mismo que en la proyección del punto P' sobre el eje X, que sería entonces Q', iría también hacia la derecha. En este caso, en el punto P', la aceleración también es radial,
pero la componente horizontal ya no se mueve de derecha a izquierda, sino de izquierda a derecha en la misma dirección que la componente horizontal de la velocidad, tanto para el punto P' como para el punto P'. Vamos ahora a resolver un ejemplo en el cual ilustraremos una relación más analítica entre el movimiento armónico simple y el movimiento circular uniforme. Vamos a resolver entonces un ejemplo que establece la relación entre el movimiento armónico simple y el movimiento circular uniforme. Este ejemplo dice lo siguiente: se tiene una partícula que gira en sentido contrario al de las manecillas del reloj en un círculo de 4,00 metros de radio con una velocidad angular constante de 10,0 radianes sobre segundo. En un tiempo t igual a 0, la partícula tiene una coordenada x de 2,00 metros. Determinar la coordenada x como función del tiempo. Resolvamos entonces el presente ejemplo. Consideremos entonces los datos que nos dan en el enunciado. Nos indican entonces una partícula que se mueve con movimiento circular uniforme y que presenta un radio r igual a 4,00 metros. De acuerdo con la relación entre el movimiento circular uniforme y el movimiento armónico simple, este valor es igual a la amplitud. Nos indican también la velocidad angular, que es de 10,0 radianes sobre segundo, y nos dicen que en un tiempo t inicial igual a 0, el valor de x es de 2,00 metros. Como deducimos anteriormente, esa partícula con movimiento circular uniforme también presenta, de acuerdo a su proyección con el eje X, movimiento armónico simple, y podemos emplear la ecuación para la posición de un oscilador armónico simple como x igual a por coseno de omega t más phi. En esta ecuación reemplazamos entonces el valor de la amplitud, que es de 4,00 metros, que multiplica el coseno de la velocidad angular, que es de 10,0 por el tiempo más phi. Aplicamos entonces la condición de que en un tiempo t igual a 0 la posición es de 2,00 metros, y tenemos entonces que en 2,00 metros esto es igual a 4,00 metros por el coseno de omega t, que es 10,0 por el valor del tiempo, es decir 0, más phi. Es así como tenemos la siguiente expresión de 2,00 metros sobre 4,00 metros igual al coseno de phi. Aplicamos entonces coseno inverso a ambos lados de esta expresión. Observemos que tenemos 2 sobre 4, lo cual se simplifica a 1 sobre 2, cancelamos metros con metros, tenemos entonces coseno inverso de 1/2 igual al coseno inverso del coseno de phi. Es así como tenemos la siguiente expresión: coseno inverso de 1 sobre 2, que en radianes nos da el valor de 1,0472, igual entonces al ángulo phi. Por tanto tenemos que el ángulo phi, el ángulo inicial, es igual a 1,0472 radianes. Luego la coordenada x contra el tiempo es finalmente la siguiente: x igual a la amplitud, que es 4,00 metros, por el coseno de 10,0 por el tiempo, más el ángulo phi, que nos da 1,0472. Esta es entonces la expresión para el desplazamiento de esta partícula con movimiento circular uniforme, cuya proyección sobre el eje X equivale a un movimiento armónico simple. Hemos resuelto entonces el presente ejemplo y hemos deducido entonces la relación entre el movimiento armónico simple y el movimiento circular uniforme. Los invitamos a seguir estudiando nuestros videos referentes al tema de movimiento oscilatorio.